Muy buenos días, tengan todos ustedes. Soy el doctor Oscar Valencia, coordinador de este espacio de educación médica continua. Antes de dar inicio, les recordamos mantener en silencio sus micrófonos. Les pedimos que todas sus preguntas las podrán hacer a través del chat a lo largo de la presentación y al final se los haremos llegar a nuestro ponente. También les pedimos que nos hagan favor de llenar una encuesta de satisfacción al final de la presentación. Esta liga la podrán encontrar en el chat o bien a través del código QR. En nombre de la Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud del Tecnológico de Monterrey, les doy la más cordial bienvenida a esta sesión académica de pediatría. El día de hoy tenemos un invitado muy especial que es el doctor Lino Palacios Cruz. Él es psiquiatra especialista en adolescentes y adultos. Y el tema que nos va a presentar es un tema por demás muy complicado e interesante también para el pediatra general, que es la psicopatología, factores de riesgo y las adicciones. Me voy a permitir dar una pequeña reseña del extenso currículum que cuenta el doctor Lino Palacios Cruz, quien estudió medicina en la Universidad Autónoma de Campeche. La especialidad de psiquiatría la realizó en el Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente con aval de la UNAM. En esa misma institución realizó la subespecialidad, el posgrado de psiquiatría de la adolescencia y también es maestro en ciencias médicas por la misma institución. Cuenta también con un doctorado en ciencias de la salud y en epidemiología clínica por la UNAM. Es investigador en ciencias médicas nivel C de los Institutos Nacionales de Salud. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores nivel 1. Es profesor de psiquiatría del curso de especialidad en psiquiatría general y del curso de subespecialidad de psiquiatría de la infancia y de la adolescencia por el Instituto Nacional de Psiquiatría. Asimismo, él es profesor de posgrado en los seminarios de investigación y la maestría en epidemiología clínica, en la clase de ensayos clínicos y en la de prevención de adicciones. Asimismo, da clases en el posgrado en la maestría en ciencias médicas ofertada por la UNAM. Es profesor de posgrado en la Universidad de Anáhuac Campus Norte, en el Hospital ABC, en los seminarios de investigación. Y también es profesor de posgrado en la maestría en investigación clínica en el Instituto Politécnico Nacional. El doctor Lino Palacios Cruz es miembro fundador de la Liga Latinoamericana para el Estudio del Trastorno de Déficit de Atención e Hiperactividad. Es miembro de la Federación Mundial de TDAH y también es miembro de la Academia Mexicana de Pediatría y de la Asociación Psiquiátrica Mexicana. Bienvenido, doctor Lino Palacios. Le voy a pasar el micrófono al doctor David Saucedo para que conduzca esta sesión. Bienvenido. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias, doctor Valencia. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Saludos, David. Un fuerte abrazo para ti. Igualmente, Lino. Muchas gracias. Bueno, pues no puedo hacer tampoco mucho preámbulo. Igualmente agradecerte a ti, Lino, por haber aceptado esta invitación, la cual sinceramente en lo personal valoro y estoy seguro que también los médicos residentes de pediatría, así como otras áreas afines que también nos acompañan, van a aprovechar al máximo en función de tu experiencia y conocimiento. Y como, bueno, nada más haciendo un breve recuerdo de lo que se vio en la sesión pasada, vimos las generalidades de epidemiología de las adicciones a través de lo que el doctor Yoshimar García nos presentó. La intención, como ya lo mencionó el doctor Oscar Valencia, es básicamente poder ver estos factores de riesgo asociados a así como la psicopatología de las adicciones. Pues sin más preámbulo, bienvenido nuevamente, Lino, y gracias. Oye, pues muchas gracias, David. Nuevamente gracias por la invitación, gracias a ti en especial por haberme considerado. Sabes que ante todo tienes mi amistad y tienes mi aprecio. Pues desde que nos conocimos como residentes hace pocos años, no muchos. Pocos. Y pues también muchas gracias por las atenciones al doctor Valencia y pues al TEC de Monterrey. Entonces voy a dar paso a la presentación. Voy a compartir mi pantalla. Denme un minuto nada más.
Voy a poner aquí compartir pantalla, justamente. Entonces, vamos a hablar sobre este tema que conversábamos David y yo sobre psicopatología psicopatología, factores de riesgo y adicciones. Cuando conversábamos de este tema, para ponernos de acuerdo, David y yo, pues hablábamos un poco sobre cuál tendría que ser el contenido, ¿no? Entonces, David amablemente me sugería que habláramos sobre un tema en el cual yo considero que he estudiado pues a lo largo de estos años, no sé si como experto, pero lo he estudiado desde hace muchos años, no sé si es porque es un poco autobiográfico, ¿no? Pero hablar sobre TDAH. Y entonces cuando hablábamos de esto, yo le decía, no, mira, en realidad yo creo que a veces hay esta concepción de que el TDAH lleva a las adicciones, cuando en realidad tenemos que pensar que más bien es la psicopatología, ¿no? En general, es decir, todas las condiciones en salud mental, las que podrían estar relacionadas con finalmente la adicción, porque tal vez el TDAH puede ser un padecimiento que nos lleva a una edad mucho más temprana al consumo de alguna sustancia, pero no necesariamente nos lleva a la adicción. Y después hablaba yo de este tema que creo que coincidimos él y yo sobre factores de riesgo, ¿no? Entonces, a lo largo después de habernos puesto de acuerdo y ya haber concretado la invitación, pues justamente empecé yo a revisar otros temas y empecé a revisar sobre lo que yo le había propuesto, ¿no? Y entonces me pareció que si bien es cierto hablaremos de estos temas, pues también es cierto que hay un tema que tiene que ver con el neurodesarrollo, por eso puse entre paréntesis y con letras blancas toma de riesgos, ¿no? Porque pues pareciera que eso también tiene que ver con el tema que hoy les voy a mencionar. Entonces, digo, si alguien está interesado en leer en lo que yo he podido participar con el grupo de investigación con el cual yo colaboro, bueno, pues les dejo aquí esta página que es el ResearchGate, ¿no? Yo le digo que es como el Facebook de los investigadores, o también dicho el egómetro de los investigadores, pero bueno, no es un tema de presumir, sino es un tema más bien de difusión. Entonces, pues como buen investigador que soy, entonces, o al menos gustoso de la ciencia, pues siempre hago mi comercial, ¿no? Y yo le pedí a David que también pudiera permitirme esto, estuvimos de acuerdo. Entonces, pues estamos haciendo un trabajo de investigación, yo les diría ya más bien a nivel internacional, es una encuesta. Les estoy aquí dejando esta diapositiva por si alguien está interesado en difundirla, porque la cosa es difundirla. Es una encuesta en donde estamos evaluando el impacto y el afrontamiento de la pandemia por el COVID-19 en niños, adolescentes y adultos jóvenes. También aquí está mi link para mi red social en Twitter. Entonces, ahí es el primer tweet que está fijado. Ahí está el vínculo para la encuesta. Entonces, dicho esto, pues es importante hablar un poco sobre lo que yo les compartiré. Entonces, pues en este contenido, pues hablaré sobre ciertas generalidades que tienen que ver en especial con la psicopatología, ¿no? Porque es realmente el área donde yo me desenvuelvo mejor. Y bueno, pues algún ejemplo que yo encontré que para mí ha sido un ejemplo que me ha seguido a lo largo de mi formación, que es el estudio de cohorte de Dunedin en Nueva Zelanda. Y luego hablaré sobre trastornos por uso de sustancias, porque cuando hablamos de adicciones y pensando en lo que probablemente podrían preguntarme ustedes, las adicciones tal vez podrían ser mucho más amplias, ¿no? Podríamos hablar no nada más sobre adicciones como propiamente es el término de trastorno por uso de sustancias, sino hablaríamos también sobre juego patológico y podríamos hablar sobre adicción a los celulares y podríamos hablar sobre otros fenómenos como puede ser incluso la adicción a los alimentos, que finalmente mucho se asocia con la obesidad. Entonces, yo creo que es muy complejo un término tan vasto poderlo abordar en este tiempo. Sin embargo, bueno, pues por eso quise abocarme en especial a los trastornos por uso de sustancias, más que hablar sobre adicciones, ¿no? Que es algo de lo que el NIDE ha promovido mucho para tratar de reducir el estigma.
Y bueno, pues el panorama que hay en México, no me voy a meter en el tema que ya el doctor Yoshimar seguramente les compartió. Voy a ser muy breve en esto y hablaré sobre algunos factores de riesgo. Al final, me parece que mucho el vínculo entre la psicopatología y las adicciones tiene que ver con un tercer fenómeno que ya les hablaré, que se refiere a la adversidad psicosocial. Y bueno, más que una discusión, porque entiendo que es de pronto un foro abierto y somos muchos los que vamos a participar en este foro, pues quizás va a ser difícil hacer esta discusión, pero yo trataré de poner como los puntos más importantes, ¿no? Trataré de hacer esto. Entonces, dicho lo anterior, creo que es importante considerar los siguientes aspectos. Primero, que la psicopatología, es decir, las condiciones en salud mental, corren a lo largo de la vida. Que la mayor parte de los problemas en salud mental, y hablo bien, condiciones en salud mental, como dice ahora la OMS, como sugiere la OMS, porque no son temas solamente de la conducta, ni tienen que ver solamente con las emociones, es decir, todos estos fenómenos pues se pueden englobar o pueden coincidir en lo que ahora llamamos condiciones en salud mental. Entonces, las condiciones en salud mental se tienen que ver a lo largo de la vida. Cuando alguien llega conmigo a atención clínica, yo les digo que la psicopatología, que las condiciones en salud mental son dinámicas, que lo que yo hoy veo, tal vez en 6 meses no va a ser lo mismo. Entonces, es muy importante tomar en cuenta ciertos conceptos como la edad de inicio, y tenemos que pensar en este curso longitudinal. Aquí hablo de 2 términos que seguramente ustedes están pues de alguna manera relacionados y han estado familiarizados, esa es la palabra, que tiene que ver con lo homodémico o lo heterodémico. Homodémico quiere decir que, por ejemplo, yo puedo iniciar con un cuadro depresivo en edades tempranas y a lo largo de mi vida, pues puedo tener remisiones, de pronto recaídas, y continúa en ese mismo cuadro, o se asocia a un cuadro de ansiedad, o se asocia a algún otro cuadro, se llama internalizado, ¿no? Es decir, porque el individuo es quien más bien lo vive. O heterodémico, en donde probablemente yo inicio con un trastorno por déficit de atención, pero después evoluciono a un trastorno depresivo y después hay un trastorno de conducta. Si se dan cuenta, este segundo grupo del que estoy hablando, como el TDAH o los trastornos de conducta, pues obviamente tienen expresiones mucho más objetivas, por eso se les dice externalizados. Entonces, este curso homodémico o heterodémico, pues es muy importante de mantener en mente. Entonces, bueno, también de alguna manera es importante, aunque no voy a hablar propiamente de esto, que algunos colegas nos gusta hablar sobre marcadores de severidad transdiagnóstico. Lo que sabemos ahora en salud mental, porque de pronto tenemos avances sin duda, pero algunos rezagos, es que a veces la conceptualización categórica, tal vez, si bien es cierto, para fines de codificación y de una aproximación diagnóstica, sin duda sirve. Sin embargo, actuales pues, líderes mundiales en esta área proponen una visión mucho más dimensional y mucho más, pues sí, mucho más de espectro. De tal manera que hay ciertos fenómenos como la conducta suicida, la desregulación emocional, es decir, estas dificultades en regular las emociones y se pueden describir como un temperamento difícil, por ejemplo, o las autolesiones sin un fin suicida como marcadores de severidad. No importa el diagnóstico, por eso se llama transdiagnóstico, es decir, que corren a través de los diagnósticos. Y otro aspecto que también es muy importante es el tema de la intervención temprana. Por eso es tan importante enfocarse de pronto en grupos de alto riesgo. Es decir, por ejemplo, hay un modelo que se estudia desde hace un tiempo para estudiar poblaciones en alto riesgo en adicciones que se llama el modelo del hermano menor, en donde, pues, como su nombre lo dice, lo que se trata de estudiar es al hermano del sujeto que ya tiene una adicción. Entonces, saber qué condiciones tienen estos hermanos para desarrollar o no desarrollar un fenómeno parecido al del hermano mayor, ¿no? Entonces, un aspecto que en esto seguramente David lo sabe mucho mejor que yo, porque él se dedica pues de manera general, pero mucho más pegado hacia el área de adultos y adultos mayores, pues es importante tomar en cuenta que el neurodesarrollo es algo dinámico. Cuando yo estudié medicina, por allá del 1991, que fue
el año en que yo entré a la Facultad de Medicina en la Universidad Autónoma de Campeche, pues a mí me decían que neurona que se pierde, neurona que no se recupera, ¿no? Eso era lo que sabíamos. A lo largo del tiempo y ya esas fechas, solamente que no teníamos el avance tan acelerado del Internet y de la difusión de información, pero ya desde los años 80 había ya investigación que decía que los mamíferos en general, en donde estamos incluidos, pues tenían un concepto, o sea, había algo que se llamaba neurogénesis y que ahora se ha estudiado mejor y que sabemos que la neurogénesis pues se puede favorecer en ciertas áreas o por ciertas condiciones, como puede ser el ser mujer, porque pareciera que los estrógenos tienen una relación positiva, o el ejercicio, o un ambiente mucho más adecuado. Y además hay otro concepto que es la neuroplasticidad, y hay otro concepto todavía más que de pronto mis colegas neurólogos hablan mucho sobre maduración, que no es más que, digo, en parte, el hablar sobre que hay una mielinización, ¿no? Es decir, el cerebro del ser humano no nace maduro, por decirlo de alguna manera, o mielinizado, sino a lo largo del tiempo se tiene que ir mielinizando, la neuroplasticidad, la neurogénesis, y todos esos conceptos llevan a lo que podríamos entender como un neurodesarrollo óptimo, de tal manera que en muchos sujetos este neurodesarrollo no se cumple en las etapas que uno esperaría y entonces pues no se da esto que estamos viendo, esta mielinización. Entonces, pues este es un concepto que quiero que mantengan en mente también. Y como ejemplo, porque este es el área que una de las áreas a las cuales yo me dedico más, pues entendiendo esta visión longitudinal, tendríamos que entender que hay diferentes como escenarios clínicos en donde de pronto podemos encontrar, por ejemplo, en trastorno por déficit de atención con hiperactividad, no necesariamente podríamos encontrar el escenario donde es el chico disruptivo, que no entra a clase, que tiene problemas para poner atención, problemas de conducta, problemas de rendimiento. No necesariamente. Habemos otros ejemplos, ¿no? Por ejemplo, habemos el ejemplo de que transitamos bien en la infancia, en la adolescencia, con un muy buen rendimiento académico, pero cuando llegamos tal vez a la preparatoria, a la universidad o a la especialidad, empezamos con ciertas dificultades. Bueno, pues esto es un ejemplo claro sobre la interacción entre el neurodesarrollo y el medio ambiente. Entonces, sin entrar mucho en detalle, también es importante pues entender que no nada más el TDAH, que probablemente otros padecimientos puedan estar relacionados con el neurodesarrollo. Entonces, hay quien se ha hecho esta pregunta, si realmente los trastornos psiquiátricos podrían ser considerados como trastornos del neurodesarrollo. Yo diría que tal vez no todos, pero yo creo que la mayoría de ellos sí podrían cumplir criterios. Y porque, pues finalmente el neurodesarrollo es el hardware, ¿no? Finalmente, si tenemos estas dificultades desde edades muy tempranas, pues eso pues obliga a que ese neurodesarrollo no se esté dando adecuadamente, no se den las condiciones apropiadas y pues es pues un buen caldo de cultivo para pues finalmente la presentación de psicopatología, ¿no? Entonces, esta es una imagen que a mí me gusta presentar mucho, no es mía, es una imagen de Charney y colaboradores que habla sobre la importancia de la edad de inicio. Entonces, ustedes como pediatras en general, los médicos en general, tienen la oportunidad de conocer a nuestros pacientes, a los que van a terminar siendo nuestros pacientes en edades mucho más tempranas. Eso está demostrado. Y desafortunadamente lo que también está demostrado es que en la mayor parte de las veces consideramos que esas expresiones en salud y esas condiciones en salud mental son normales, ¿no? Es decir, un chico que puede tener algún problema de inatención, de hiperactividad, algún problema de conducta, puede ser matizado nuestra percepción por la cultura y entonces decimos, por ejemplo, como yo lo he escuchado en algunas frases de mi familia de origen, dicen, niño que no es travieso no está sano. Yo entiendo que los niños, pues finalmente fuimos traviesos, ¿no? De alguna vez cuando yo fui niño, y quizás hay algunos adolescentes y tal vez algunos adultos, pero esto no es un tema de finalmente si estas conductas tienen que ver con sanidad, sino el problema es la adaptación que pueden tener estos individuos a su medio ambiente. De tal manera que si nosotros no detectamos a tiempo, como es en el fenómeno de los trastornos afectivos, lo que muy probablemente es que si los agarramos muchos años después, como sucede normalmente más o menos entre 8 y 9 años después, pues entonces hay una mayor probabilidad
de resistencia al tratamiento, hay mucha mayor probabilidad de que ya los nuevos episodios, en el caso de los trastornos afectivos, aparezcan independientemente si hay un estresor o no, y es mucho más, pues como más probable que el bienestar entre episodio y episodio se vaya cortando. Entonces, por eso es tan importante la detección temprana. Y por eso es tan importante la detección temprana, regresando al TDAH, porque sabemos que si nosotros hacemos un diagnóstico oportuno y temprano, por ejemplo en TDAH, antes de los 8 años de edad, la probabilidad de que un ser humano con este padecimiento tenga contacto o uso con alguna sustancia ilícita, o pues en el caso de los menores de edad todas son ilícitas, pero incluyo en este caso entonces el alcohol y el tabaco, esa probabilidad disminuye. Entonces, y si nos vamos tardando, como muestra esta imagen, pues nosotros vamos perdiendo esa oportunidad de que ese ser humano pues entre en contacto, es decir, no podemos más bien evitar que entren en contacto con este tipo de sustancias. Entonces, por eso es tan importante la detección temprana. Y la detección temprana en este padecimiento, que es el TDAH, pues nos lleva también a esto, ¿no? Porque alguien diría, bueno, pues las condiciones en salud mental no son igual que tener cáncer o tener alguna enfermedad metabólica. Es probable que sí. Sin embargo, por ejemplo, este estudio, que es un estudio danés que ha mostrado cómo, por ejemplo, si nosotros hacemos el diagnóstico de manera oportuna, la probabilidad de que un ser humano con TDAH muera a edad temprana es antes de los 50 años, esa probabilidad disminuye. Si ese ser humano no es bien detectado, no es bien diagnosticado a edades tempranas, pues la probabilidad de que muera tempranamente pues es mayor. Incluso cuando tiene alguna comorbilidad con algún trastorno por uso de sustancias, hasta 10 veces más la probabilidad de morir tempranamente. Entonces, esta cifra de 4.5 es solamente pensando en el TDAH y 10 veces, como les dije hace un momento, si tienen comorbilidad un trastorno por uso de sustancias. Y otro aspecto que es importante, que a mí me parece fundamental, es el tema pues de alguna manera la causa o lo que sabemos. Sabemos que los problemas en salud mental o las condiciones en salud mental, son condiciones multifactoriales en donde en el caso de los aspectos genéticos o de la varianza que es debido a factores genéticos, pues es debido a muchos genes y la mayor parte de ellos, desafortunadamente, no sabemos exactamente cuáles son esos genes. De tal manera que sabemos que hay genes candidatos, sabemos que hay y que tienen una participación pues de alguna manera relevante en estos fenómenos, pero también sabemos que la mayor parte de la varianza genética de las condiciones en salud mental no la tenemos claros. Tenemos la idea de algunos, pero no de todos. Entonces, pasando al tema que yo les decía sobre los estudios epidemiológicos, ¿no? Ya tratando de entrar en materia. Este estudio, que es el estudio del Dunedin, y yo les recomiendo este libro, que es un libro que para mí ya es de cabecera, que es The Origins of You, de estos autores de Belsky, de Caspi en especial y de Moffitt, pues es un libro que pues de alguna manera señala el resultado de un estudio de corte de más de 4 décadas. Es un estudio de corte que para mí, pues ya, como les digo, me ha seguido a lo largo de mi desarrollo como profesional de la salud mental y siempre que tengo la oportunidad lo trato de compartir. El estudio de Dunedin es un estudio de corte prospectiva de 1,037 bebés nacidos entre 1972 y 1973. Yo quiero decirles que tal vez eso también es una liga porque yo nací en 1973, en Dunedin, en Nueva Zelanda, y los cuales han sido evaluados a través de los años. Déjenme decirles que este estudio es un estudio de los pocos estudios a nivel mundial que tienen un financiamiento tan grande como el ser avalado y financiado por la corona inglesa, por la reina Isabel II y por los institutos nacionales de salud en los Estados Unidos. Entonces es un estudio en donde, por ejemplo, hay una desventaja que hay en los estudios de corte, en donde pues una desventaja de estos estudios es que puedes perder muchos sujetos. Bueno, en este caso es un estudio con recursos que de alguna manera vivan en donde vivan estos seres humanos, van, los buscan y los llevan a Dunedin y los estudian y les pagan pues absolutamente en todo cuando están durante la evaluación.
Entonces, bueno, pues esto ayuda a que haya una menor pérdida. Entonces, las evaluaciones se han realizado cada 2 años, desde el nacimiento hasta los 15 años, y de ahí se han hecho evaluaciones a los 18, a los 21, a los 26, a los 35, a los 38 y ahora a los 45 años. Y bueno, pues de esto se han derivado 1,300 publicaciones. De hecho, hay ese vínculo que les estoy poniendo aquí sobre el Dunedin Study, pues es un vínculo que les puede llevar a los artículos, ¿no? Al respecto. Y este estudio de Dunedin, una de las cosas que mostró, pues es, hablando de la edad de inicio, es que entre más temprano inicien los padecimientos en salud mental, como ya se los dije, la asociación con mayores comorbilidades, es decir, esta coexistencia con otros padecimientos es mayor. O sea, entre más temprano inicien el primer padecimiento, la probabilidad de que se vayan agregando más padecimientos a lo largo de tu vida es mayor. Esa es un poco la idea. Entonces, ¿qué hay sobre adicciones finalmente? Bueno, sabemos que las adicciones, o qué es para mí, en este caso, para hacer un encuadre, qué es una adicción o específicamente un trastorno por uso de sustancias de alcohol y tabaco, además. Pues la adicción a sustancias representa una desregulación dramática de circuitos motivacionales que es causada por una combinación de la preponderancia exagerada de incentivos, ¿no? O sea, como de la entrada exagerada de incentivos, y la formación de hábitos, además de déficits en las recompensas y exceso de estrés, además de una función ejecutiva comprometida en 3 estadios. ¿Qué es esta imagen? Esta es una imagen, pues podríamos decir, al menos por el momento, muy aceptada, no sé si decirle clásica, pero es la imagen más actualizada, donde pues hay este círculo, este modelo de interacción de circuitos neuronales que tienen que ver con la adicción, ¿no? Que puede partir desde este primer consumo, este atracón, esta intoxicación inicial, y cómo es esta preponderancia de incentivos y cómo de pronto esto que yo les digo sobre si esa primera experiencia me genera placer, pues entonces de alguna manera pues empieza a formarse este circuito, este compromiso, y entonces se compromete el circuito de la recompensa, y entonces después estoy preocupado y anticipando cuándo volver a consumir por la primera experiencia que tuve, además de que hay problemas en las funciones ejecutivas, ¿no? Aquí es donde hay estos temas de la neuroadaptación, es decir, no es lo mismo consumir por primera vez a los 12 años de edad que consumir a los 30 años de edad. Entonces, pues los circuitos en las primeras etapas de vida se van formando. Hay quien dice que esas entre los 26, 27 hasta 28 años para algunos seres humanos, esta tendencia hacia la alza del neurodesarrollo, de la neuromodulación, de la neurogénesis, de la neuroplasticidad. Entonces, pues si se va introduciendo este tipo de sustancias externas, pues entonces se va generando pues una adecuación de los circuitos. Y después, bueno, pues hablamos de pues este afecto negativo que queda después del consumo y exceso de estrés, y entonces pues todo esto va relacionándose con que se vaya formando una adicción, ¿no? En México, insisto, no voy a ponerme a hablar sobre estadísticas porque eso ya lo vieron con el doctor Yoshimar. Lo importante aquí es pues esto que hemos visto a lo largo del tiempo, ¿no? Esta es la encuesta nacional de consumo de drogas. Vean cómo a partir del 2002, pues estos eran los porcentajes de consumo, ¿no? De drogas. Y hacia el 2016, fíjense, cómo los consumos han incrementado tanto en hombres como en mujeres y pues obviamente en lo general en la población general. De tal manera, como dice esta misma tabla, como fíjense cómo pues cuando se les preguntó en el 2011 en esta encuesta nacional de adicciones en el 2011 sobre consumo de drogas alguna vez en su vida, pues el 13% de ellos pues hablaron de un consumo, ¿no? El ENCODAT, que es otro estudio posterior, en el 2016 habló de un 16%. Fíjense cómo se han ido incrementando los porcentajes, ¿no? Y esto también es importante decirlo, seguramente el doctor Yoshimar lo mencionó, es que no todo aquel que consume una sustancia, no todo aquel que tiene un contacto con alguna sustancia tiene una adicción. Eso está claro, afortunadamente. Es decir, 1 de cada 10. Pero también es cierto que en las encuestas, por cada persona que dice que sí consumió, tenemos que considerar que hay 3 o 4 más que dijeron que no, pero sí. Entonces, pues porque es un tema delicado. Entonces, esto nos habla sobre la importancia y sobre
sobre la consideración de este problema en salud pública. Sabemos pues que las drogas que pues de inicio, lo que de alguna manera abre a la gente para consumir alguna otra sustancia, pues parece ser que la principal droga de inicio es la marihuana. En segundo lugar es el alcohol, después es el tabaco y por último los disolventes inhalables. Ahora, hablando sobre algunos riesgos, ¿no? Pensando que de pronto pues tenemos que entender como cuáles podrían ser estos riesgos que pueden, o cuáles son estas señales tempranas de riesgo que pueden predecir el abuso de drogas en el futuro, ¿no? Porque esa es una pregunta que frecuentemente nos hacen los papás cuando dicen, oye, yo sospecho que mi hijo puede estar en riesgo. ¿Qué hago? ¿Hago un examen de drogas para detectar si ya lo están haciendo? Bueno, pues yo lo que les digo primero es que hay una serie de factores que pueden disminuir de alguna manera el riesgo y hay otras que las aumentan, ¿no? Por ejemplo, hay factores que pueden aumentar el riesgo de consumo y después abuso de drogas, como puede ser los problemas a nivel familiar, ¿no? Una falta de apoyo, de apego, de cariño y de respaldo por parte de los padres o de los cuidadores, que eso es algo que de pronto es complicado, porque no necesariamente la supervisión, o más bien el sobreinvolucramiento, es una muestra de cariño o de respaldo. Entonces hay que tratar de entenderle, hacerles ver a los papás que es así. Otro aspecto importante, pues, tiene que ver con la crianza ineficiente, que puede de pronto llevar a los chicos a tener un abuso con algún consumo de alguna droga, alcohol o tabaco, y pues cuando el cuidador también abusa de una droga. Ahora, hay otros factores que pueden estar relacionados con disminuir y provocan, pues, de alguna manera protección. Por ejemplo, un vínculo fuerte entre los hijos y los padres, es decir, una crianza más autoritativa. Una participación de los padres en la vida del niño, del adolescente, por supuesto que influye. Y además límites claros y una disciplina aplicada consistente. Pareciera que hay algunos factores que pueden predecir que los niños y los adolescentes puedan consumir tempranamente una sustancia. Por ejemplo, cuando un chico tiene un comportamiento negativo en la escuela o una conducta social deficiente, es decir, no se integra, puede ser un grupo de muy alto riesgo. La historia de fracaso académico constante también es una historia o es un factor predictor de consumo de sustancias temprano. Pero el más importante, que generalmente es lo que yo digo y le digo a los papás antes de, o sea, yo les digo, mira, la verdad es que hacerle un estudio de droga, bueno, está bien, hazlo, pero no es primero totalmente fiable y pues finalmente después, ¿qué vas a hacer con esa información? Entonces aquí más bien el tema es decirles, mira, es algo más, pues mucho más práctico, es por ejemplo esto, decirme, que te digan, por ejemplo, si sus amigos más cercanos están ya consumiendo alcohol, tabaco o drogas, la probabilidad de que él lo vaya a hacer o lo esté haciendo es mucho mayor. Entonces, ese es un tip que yo les doy. Entonces, bueno, pues estos son algunos de los factores de riesgo que ya mencioné, ¿no? Desde una conducta, problemas de conducta, una conducta agresiva precoz en edades tempranas, falta de supervisión de los padres, ¿no? Que esto es algo que ahora yo digo mucho en diferentes contextos, ¿no? Por ejemplo, en el uso ahora voy a hablar un poco sobre videojuegos, ¿no? Es decir, no es un tema de solamente jueguen, o sea, sean buenos o malos. Yo no estoy ni a favor ni en contra. Creo que los videojuegos pueden ser formativos en algunas cosas y en algunas cosas no lo son. Pero el punto más importante es qué tanto los papás se involucran en cómo se escogen los videojuegos, qué están jugando ellos y cómo, pues finalmente, como era quizás en los 80s, finales de los 70s, 80s, con una supervisión, una televisión asistida, ¿no? Es decir, donde los padres ven el contenido que están viendo sus hijos. Ese es un poco el tema, ¿no? Entonces, el abuso de sustancias, bueno, de los compañeros, ya lo mencioné, es un factor de riesgo, la disponibilidad de drogas. Este es un aspecto que ahora pues se está volviendo, será muy importante porque, y lo voy a decir así, digo, dado en los tiempos, estamos en México en la discusión sobre si legalizar la marihuana es la vía. Yo creo que hay que tener cierto cuidado, y siempre lo digo así, la legalización no involucra a los menores de edad de ninguna sustancia, es decir, todas siguen siendo ilegales, ese es el primer punto. Pero lo que han visto algunos autores en otros países como en Estados Unidos, ¿no? La experiencia que hay ahora en Colorado, por ejemplo, o en Europa, es que cuando se habla sobre, o sea, cuando en los medios de comunicación se habla sobre el tema de la legalización, pareciera que la conceptualización en la población sobre esa sustancia es de que es que tiene un menor riesgo, es decir, como
como disminuir el alertamiento. Entonces eso hay que tenerlo también en cuenta, ¿no? Y bueno, pues la pobreza, por supuesto que es un aspecto importante. Entonces un factor de protección para ellos podrían ser pues un fuerte apego al barrio, o un factor de protección para la disponibilidad de drogas es una política antidrogas bastante, pues adecuada, diría yo, ¿no? Adecuada al contexto. Yo pienso que más bien, más allá de hablar de la legalización, se tiene que hablar de la despenalización, es decir, tratar al individuo, como dice el doctor de la Fuente, Juan Ramón de la Fuente, como alguien que tiene una enfermedad, no como un delincuente. Entonces, creo que es importante tomar estos aspectos en consideración. ¿Y qué explicaciones podríamos entonces en el área de salud mental, porque estoy hablando de este tema sobre psicopatología, riesgo y adicciones, que puedan vincular estos dos conceptos, psicopatología por un lado y las adicciones por el otro, los trastornos por sustancias? Bueno, sabemos pues que el estrés es un factor importantísimo, como se los mencioné en el modelo de Koff. Y sabemos que no todos tenemos la misma vulnerabilidad, de tal manera que hay algunos seres humanos que cuando nos exponemos al estrés, por ejemplo, ahora con este evento de la pandemia tan largo y con este manejo pues, de la incertidumbre que tenemos que tener como muy en mente, bueno, pues no todos respondemos de la misma forma, porque seguramente hay factores genéticos, hay factores cognitivos y en general biológicos que pueden estar mediando esta relación, ¿no? Entonces, sabemos pues que la edad de inicio, como lo vuelvo a repetir, es muy importante. Entonces, el estrés en etapas iniciales de la vida, pues seguramente disminuye y si eso se ha demostrado, disminuye el umbral de reactividad para la exposición posterior de estrés y por lo tanto aumenta el riesgo para desarrollar trastornos cuando se enfrenta a un estrés en etapas posteriores de la vida. Aquí hay que tener cuidado porque de pronto a veces pensamos que entonces hay que tener a los chicos libres de estrés y eso es imposible para empezar. Entonces, más bien yo diría, y esto está mostrado en muchos modelos en animales y se ha visto en ejemplos en humanos, en donde ni muy, muy, ni tan, tan, ¿no? Es decir, ni la sobreprotección está bien, ni pues la salvaje exposición a la adversidad, porque pues un término medio, yo siempre lo digo así con mis pacientes, el estrés agudo pues ayuda a que crezcamos, el estrés crónico es el problema, ¿no? Entonces, este mismo modelo del que les quiero hablar, que es el modelo del Kindling, que está descrito en otras patologías como por ejemplo en otras enfermedades como puede ser epilepsia, lo que consiste es que en este fenómeno, en este modelo de propuesta, los estímulos repetitivos generan una respuesta cuyo umbral va disminuyendo con dicha repetición y aumenta la duración de los episodios y pueden llegar a ser independientes de los mismos. ¿Se acuerdan un poco sobre el reconocimiento, la edad, la importancia de la edad de inicio en el reconocimiento? Bueno, pues va muy de la mano de esto que estoy mencionando. ¿Les hace sentido? Espero que sí. Entonces, el paralelismo con la evolución de los trastornos afectivos y trastornos por dependencia, uso de sustancias, pues es importante el trastorno por estrés postraumático, es decir, este modelo podría englobar ese tipo de fenómenos y pues este fenómeno, esta propuesta, pues se relaciona con, pues de alguna manera está relacionado con el desarrollo de tolerancia al tratamiento y a la progresión de la enfermedad. Entonces, esquemáticamente es un poco esto que les estoy mencionando. Es decir, los primeros, hay una serie de factores o dicen los americanos, de insultos, de agresiones medioambientales que se van dando y de alguna manera pues ese umbral de reactividad va disminuyendo con cada evento, ¿no? En México, por ejemplo, en la Ciudad de México sabemos que, y lo voy a mostrar en un momento más, como en adolescentes mexicanos, en la Ciudad de México, por el estudio epidemiológico de la doctora Benjet y la doctora Medina Mora, lo que muestran es que la suma de eventos adversos es la regla y que al menos en los adolescentes en la Ciudad de México y el área metropolitana, seguramente en Monterrey es muy parecido, el promedio de adversidades psicosociales a las que se exponen es más o menos de un promedio de 3 adversidades, ¿no? 4 adversidades. Y esas adversidades se sabe que además ese es un poco el umbral de riesgo, en donde si vamos sumando más, bueno, quizás el riesgo ya es mucho más marginal, porque ya hay un riesgo, pero ese es el caldo de cultivo para esos pacientes o esos sujetos vulnerables desarrollar trastornos o condiciones en salud mental. Entonces, fíjense cómo entonces ya va habiendo esta independencia, como les digo, del evento estresor, de tal manera que ya los
las condiciones en salud mental se presentan independientemente del evento estresor. Entonces, hablando sobre este tema, básicamente, creo que a 5 minutos, voy a tratar de acelerar un poco el paso. Estoy en la parte final. Les diría yo más bien que en la Ciudad de México, casi el 40% de los adolescentes reportaron que en los últimos 12 meses padecían algún trastorno de salud mental. O sea, imagínense, casi es uno de cada dos, ¿no? En un aspecto muy conservador. 1 de cada 2 o 1 de cada 3. Ahora bien, 1 de cada 4 presentó un trastorno mental, podríamos decir, de una severidad leve, ¿no? En este caso, 1 de cada 2 presentó un trastorno moderado y 1 de cada 5 adolescentes que dentro de este grupo presenta un trastorno mental serio. Entonces, hablando sobre adversidades, la adversidad psicosocial es algo que está estudiado desde los años 70 por Michael Rutter en Inglaterra a través de su estudio de cohorte de la isla de White. Y este estudio lo que mostró es que no es que el exponerse a una adversidad que puede ser la muerte de un ser querido, el hacinamiento, la psicopatología de los padres, la violencia, la discordia marital, o sea, esos son adversidades. El exponerte a una sola adversidad no te da el riesgo, sino es la suma de las adversidades. Y como ven aquí, pues como muestra esta primera tabla, en adolescentes mexicanos, insisto, pues cuando tú tienes un problema, o sea, por ejemplo, trastornos mentales en los padres, que podría ser una adversidad, la probabilidad de que tengan alguna otra adversidad es mucho mayor, ¿no? Es decir, se asocia generalmente con otras adversidades, o sea, no es la única, ¿no? Y fíjense cómo cuando tú tienes a alguien que te dice que alguno de sus papás tiene algún trastorno mental, el promedio de adversidades que puedes predecir en ellos es de 3.5. ¿Se dan cuenta? Entonces, o por ejemplo, el consumo de sustancias, pues va muy de la mano. Es decir, el promedio de otras adversidades que podrías encontrar en ellos es de 3.4. La violencia y conductas criminales de los padres, por ejemplo, es de las más altas, ¿no? Y así sucesivamente. Entonces, bueno, para que sean idea de estas dificultades que yo les acabo de mencionar, ¿no? Entonces, bueno, como ven aquí, al menos los adolescentes en la Ciudad de México, más del 50% se ha expuesto al menos a alguna adversidad, y de las adversidades que con mayor frecuencia podemos o que les tenemos que poner más atención, no decir que las otras no lo son, pero pues son estas, ¿no? Que tienen que ver con la adversidad económica, los problemas físicos, el abuso sexual, por supuesto que es una adversidad importantísima, el abuso físico, ¿no? En México, en la Ciudad de México, 1 de cada 3, 1 de cada 4 chicos es víctima de maltrato físico por parte de los padres. Otro aspecto que me parece muy importante que tengamos en cuenta, denme un minuto aquí, porque un minuto nada más, porque se me está acabando un poco la pila. Estoy en la parte final, ¿eh? Entonces, permítame un minuto. Entonces, hablábamos también sobre las adversidades, ¿no? Y sobre cómo estas adversidades se pueden relacionar con trastornos afectivos, ansiosos y consumo de sustancias, y cómo pues todas incrementan la probabilidad de la presentación de alguna condición en salud mental, ¿no? Otro aspecto que es muy importante es cómo estas adversidades influyen sobre la presentación, y sobre todo la presentación en una edad de inicio mucho más temprana. Y otro aspecto que me parece importante es que estas condiciones en salud mental pues nos llevan finalmente a un tema que tiene que ver con una mayor sensibilización, como ya lo dije, y pues obviamente asociado con otros fenómenos incluso de interés de otras áreas de la medicina, como problemas inflamatorios, metabólicos, etc., etc. Entonces, quisiera yo hacer a manera de un comentario final sobre este tema. Entender, pues, que el neurodesarrollo y las condiciones en salud mental van muy de la mano. Y las condiciones en salud mental, finalmente, pues son producto muchas veces de la interacción de muchas otras dificultades, especialmente podríamos decir que en este caso
estas condiciones en salud mental podrían estar relacionadas, por ejemplo, pues sí, con fenómenos medioambientales, pero en donde existe una predisposición genética y en donde la mayor parte de los genes no está muy claro cuáles son, aunque sí tenemos genes candidatos que sabemos que participan o en este padecimiento. Sabemos pues que entre más temprano hagamos el diagnóstico, es mucho más probable que podamos incidir sobre la prevención. Entre más temprano podamos detectar esos grupos de alto riesgo, su pronóstico es mucho más favorable. Las condiciones en salud mental no son temas que tengan que ver con la voluntad, con el echarle ganas, sino, como lo dije hace un momento, son condiciones que pueden estar relacionadas con aspectos biológicos, sin duda, y con factores medioambientales, que es ahí donde podemos incidir, ¿no? Finalmente, pues yo aquí les quise compartir este manual que yo de alguna manera comparto con los papás de mis pacientes y con colegas. Es un manual publicado por el NIDA y en donde finalmente pues hay recomendaciones muy, muy puntuales para los familiares sobre cómo prevenir el uso de drogas en los niños y los adolescentes. Yo le hice llegar una copia por vía WhatsApp al doctor Valencia. Y yo espero que si alguien está interesado, por favor, pueden pedírselo. Y bueno, pues finalmente quiero recordarles esta encuesta que estamos haciendo. Yo les pido si tienen agarran su cámara y toman una foto, pueden llegar, poderlo contestar si están entre la edad de los 8 y los 24 años, y si no, difundirlo entre sus seres queridos, familiares, pacientes y público en general. Y si no tienen a la mano su celular, bueno, pues está aquí mi cuenta de Twitter, donde pueden también, el primer link, el primer tweet fijado, ese es la encuesta. Y bueno, eso sería todo por mi parte y les agradezco mucho su atención. Gracias. Bueno, muy bien, muchas gracias, Lino. Pues muy interesante de verdad todo lo que nos has presentado, y en la medida en la que por ahí ojalá alguno de los que nos acompañan pueda hacer alguna pregunta, yo sí quisiera aprovechar mientras el micrófono para poderte preguntar estos datos muy interesantes que nos presentas sobre factores de riesgo. Yo quisiera preguntarte de manera muy concretamente qué recomendación darías, quizá considerando la evidencia, cuando alguno de los médicos aquí presentes identificara el antecedente de un consumo de abuso de sustancia en alguno de los padres de alguno de sus pacientes pediátricos, ¿no? A propósito de este riesgo de psicopatología en el niño adolescente. Bueno, gracias, David. ¿Te refieres, digo, si bien estoy comprendiendo la pregunta, te refieres a qué es lo que podríamos hacer en poblaciones en alto riesgo? ¿A eso te refieres? ¿O ya cuando ya hay el consumo? Sí, no, o sea, es decir, cuando alguno de los padres ya tiene activo el consumo y lo está identificando como un posible factor de riesgo para psicopatología en el paciente pediátrico. Pues fíjate, digo, lo que yo recomiendo finalmente es alertar, ¿no? Para empezar es alertar a los padres. Es un tema complejo, David, porque cuando yo me he enfrentado a esto, me doy cuenta que hay aspectos culturales muy importantes, ¿no? Y no tienen que ver, no son dependientes del estrato socioeconómico. O sea, te puedo decir que tanto en un estrato socioeconómico alto como en uno bajo, existe mucha tolerancia ante el consumo de ciertas sustancias, ¿no? Entonces, es un fenómeno complejo porque tú lo sabes bien. Si ya de por sí alguno de los papás tuviera algún problema en salud mental, o si ya de por sí alguno de ellos tiene un problema de adicción, el que lo acepten es complejo. Ahora bien, mi recomendación al respecto sería más bien abordarlo como parte del tratamiento. Creo que eso es lo que más, o sea, lo que, voy a decirlo así, en mi experiencia me ha resultado, que es cuando yo no lo llevo como a la primera persona a ellos, ¿no? Es decir, sí hay un alertamiento, pero yo les digo, miren, parte de o sea, yo hablo siempre de probabilidades, ¿no? Les digo, mira, la probabilidad de que si tú tienes un problema en salud, tu hijo lo tenga, es mucho más alto. Entonces, si tu hijo lo tiene, me estoy adelantando, puede ser que la manera como abordemos el tratamiento de tu hijo es abordarte a ti en primera persona. Es decir, es lo mismo que decirle de pronto,
pues es más tu responsabilidad, pero de pronto es cuando yo le digo tú eres parte del equipo, es una manera como alertarlos. Ahora, tú sabes bien que en estos fenómenos, pues es la suma, porque afortunadamente no todos los sujetos que tienen consumo de sustancias, como lo dije, pues finalmente desarrollan un trastorno por uso de sustancias. Entonces, yo les digo que es más bien la suma, ¿no? Un papá, la adversidad, los pares que consumen. Entonces, esto pues va haciendo que se incremente la probabilidad y es un caldo de cultivo. Entonces, alternativas tenemos y además, básicamente en el individuo es promover los hábitos de vida saludables, es decir, que duerman bien, y en este caso hacer ejercicio. La supervisión estrecha va a ser complicada, la tenemos que mencionar, pero en un contexto tan disfuncional es complejo y es casi utópico pensar que ahí es donde va a estar la clave. Entonces tenemos que favorecer que esos individuos se apeguen o se acerquen a grupos más proactivos y más resilientes. Muchas gracias, Lino. Yo quisiera ahora preguntarte, mientras que por ahí tenemos, ahorita te planteo algunas preguntas que nos han hecho, si pudieras hacer un comentario breve sobre este espectro que existe entre TDA y adicciones, así como Boris Birmacher ha estudiado el espectro de que no todos los TDAs luego se hacen bipolares, ¿no? Sí es común que al revés, encontramos que muchos adultos con el diagnóstico espectro bipolar quizá hayan tenido como antecedente posiblemente retrospectivamente un antecedente de TDA. Pero en esa misma línea, ¿algún comentario sobre TDA y adicciones que quieras hacer? Pues bueno, fíjate que estaba pensando a partir de la primera conversación que tuvimos hace unos meses, ¿no? Y pensaba yo sobre esto que estaba seguro que me lo ibas a preguntar. Entonces, mira, te diría lo siguiente para tener un mensaje puntual con la audiencia. La primera es que tienes razón, y así es como en el fenómeno TDAH bipolar, no todos los pacientes con adicciones tienen TDAH, sin duda. Pero cuando lo vemos de esa manera, aquellos pacientes con un trastorno por uso de sustancias, cerca del 80% al menos, si no es que más, tienen el antecedente de un TDAH. Pero los TDAHs, no todos van a desarrollar una adicción. Ahora, lo que se ha visto, es decir, esto ronda entre el 10 y el 30%. O sea, esto es algo que de lo que llamamos como una relación, no es una relación bidireccional, sino es unidireccional. Es más hacia, o sea, de los que ya tienen trastorno por uso de sustancias al TDAH. Ahora, el TDAH, lo que sí es cierto, es que por este novelty seeking, este pobre control de impulsos, tienen la probabilidad de que tengan un consumo más temprano es mucho mayor. Ahora, de estos, ¿cuáles son los pacientes o cuáles son los sujetos que pueden desarrollar una adicción? Pareciera que ahí es donde media, en especial, los trastornos de conducta. O sea, cuando tú tienes un paciente con TDAH más un trastorno de conducta, y yo te agregaría algo más, que es algo más reciente, hablando de estos marcadores transdiagnósticos, que es las emociones sociales, las emociones prosociales limitadas, o dicho de otra manera, el callo emocional, o dicho de esta manera, personas que tienen dificultades en el consumo, más bien, dificultades en la empatía, dificultades en hacerse responsables. Estas personas que tienen este callo emocional, pareciera que tienen ahora más probabilidad de consumo de sustancias. Entonces, como verás, en ese espectro, podríamos decir que aquellos sujetos con TDAH, más un trastorno de conducta, y que además tienen una disfunción familiar grave, y que además tienen callo emocional, son en especial los que están más en riesgo. No todos los sujetos con TDAH, que es un poco hablar de este espectro del TDAH que me gusta como cuando lo hablamos. Yo te diría que más bien es ahora pensar en dimensiones, o sea, lo dimensional. Quisiera llevar un poco a la audiencia porque lo van a comprender seguramente mejor que tú y yo, que es cuando tú tienes hipertensión, todos tenemos una presión arterial, entonces todos tenemos un nivel de inatención y de impulsividad hasta cierto punto aceptado, pero hay seres humanos que pueden tener un nivel de impulsividad o de inatención mucho más alto. Entonces, este es ahí donde empezamos a transitar, no en toda la salud mental, pero en el área de TDAH sí, en donde podamos decir, bueno, porque esto de decir, ¿tienes TDAH o no, o eres TDAHoso o no? Porque alguna vez alguien lo escuché, pues no es como, o sea, lo que reflejaría es esta dimensión en donde habemos seres humanos que por momentos somos muy inatentos, pero por momentos desempeñamos muy bien,
en momentos muy bien, y habemos seres humanos que todo el tiempo somos muy inatentos. Entonces esto hablaría de un gradiente, ¿no? De acuerdo. Muy bien, muchas gracias, Lino. Hay dos preguntas, esperemos que el tiempo nos alcance para ver Sí. si nos puedes ayudar con esto. La primera pregunta, bueno, primero comentar que la doctora Silvia Enríquez ya por ahí compartió el manual que tú nos comentaste de prevención del uso de sustancias. Muchas gracias, doctor Enríquez. La primera pregunta es, ¿qué tanto influye la presión social para el inicio del consumo y la adicción a sustancias, particularmente la presión de los amigos en los adolescentes? Sí, sí, sí. Mi respuesta es sí influye y es muy poderosa. Por eso hablaba sobre cuando tus compañeros, si tu hijo te dice que sus amigos empiezan a consumir, esa es la alerta más importante. O sea, es la alerta más. Entonces, la presión social nos lleva al consumo, al inicio en el consumo de sustancias. No estoy seguro que a la adicción, pero al inicio en el consumo de sustancias, por supuesto que la presión social y el pertenecer al grupo de pares es mejor. Entonces, por eso es tan importante esto que decía yo sobre la crianza. O sea, cuando el padre de pronto recibe esta información y de pronto responde de manera, pues sí, reactiva, agresiva, diciendo, no te vas a juntar con ellos, eso no es lo mejor que se puede hacer. Dice alguna vez un buen filósofo francés que decía, a los amigos hay que tenerlos cerca y a los enemigos más cerca. Entonces, esto es importante porque con estas, o sea, si uno se pelea en esa situación, entonces se pierde ese vínculo y uno tiene más bien que estar al pendiente, pues en ese caso de su relación de pares y llevarlo a un grupo más prosocial. Perfecto, muchas gracias, Lino. Finalmente, creo que dará para una pregunta más de nuestro estimado buen amigo, el doctor Francisco de la Peña. Gusto saludarte, Paco. Si podrías ampliar un poco más sobre los beneficios del deporte en la prevención y el tratamiento de la psicopatología. Pues sí, por supuesto. Le mando un fuerte abrazo al buen doctor Francisco de la Peña. Pues mira, en realidad los beneficios del deporte, por supuesto que los hay. Yo siempre he dicho que, bueno, se ha visto que pues desde las descripciones de los griegos siempre decían, come bien, haz deportes y duerme bien, pues son factores eje para mantener una buena salud. Lo que sabemos ahora, pues más bien hemos confirmado eso que desde los griegos se decía, pero ahora sabemos que bueno, pues está relacionado con el ejercicio aeróbico en especial, está relacionado con incremento en variables como el BDNF, que tiene que ver con la promoción de la neurogénesis, con ciertas variables que tienen que ver a nivel periférico, con cortisol, pues finalmente regula la presión arterial. Entonces, con la emisión de la secreción de endorfinas. Entonces, todo esto creo que es muy importante tenerlo en mente como factores importantes. Yo puntualizaría hablando de los beneficios, sin duda que los hay, y que además eso tendríamos que hacer todos los profesionales de la salud, recomendar dormir bien, uso limitado de pantallas, de celulares y demás a los niños y adolescentes, higiene de sueño, por supuesto, y el ejercicio. La OMS recomienda para niños y adolescentes para sobrepeso, no para salud mental, pero yo siempre lo tomo como un símil, en donde al menos los niños y adolescentes tienen que hacer 3 horas, lo repito, 3 horas al día de ejercicio leve a moderado o una de ejercicio intenso. Entonces, ejercicio intenso no es caminar, ejercicio intenso no es saltar la cuerda un rato, ese es de leve a moderado. Entonces, yo les digo esto porque tiene que ser una implementación de todos los días. Ahora, para que esta estrategia funcione, primero se tiene que repetir, al menos lo sabes bien, David, de 21 a 28 días para hacerse un hábito, pero lo más importante es que la familia lo comparta, porque si de pronto sucede que nada más es el paciente, la verdad es que pues, va a ser muy complicado, ¿no? Le mando un fuerte abrazo a Laura, a la doctora Laura Cavazos. Muchas gracias, Lino. Pues terminamos, el tiempo nos alcanzó, doctor Oscar Perfecto. Valencia. Fuerte abrazo para ti, David. Muchas gracias por tu invitación y estaré pues atento a que en algún otro momento me invites. Cuídense mucho y que la fuerza los acompañe. Gracias, chao. igualmente. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Gracias, Palacios, doctor Valencia. por su brillante exposición. Igualmente, David, gracias. Y gracias a toda nuestra audiencia. Gracias, doctor Valencia. Que tengan un excelente día. Hasta luego. No olviden de llenar su encuesta, por favor, la encuesta de satisfacción.